sienten esperanza y otros tristeza. Unos dicen que esto no avanza y que nada progresa. ¿De qué lado está la balanza? ¿Quién tiene certeza o la fuerza de cargar con esta cruz que tanto pesa? La madre abraza a su hijo y muy fuerte lo besa, porque no sabe si él hoy a su casa regresa. Ven la noticia y un día ya no es sorpresa ver a otro joven abatido con un tiro en la cabeza. Unos sienten dolor, otros impotencia. Los que se arman de valor pagan las consecuencias. Unos se aferran al Señor, otros a sus creencias, para que no los maten ni despojen de sus pertenencias. Qué pesadumbre, incertidumbre, que zozobra. Vernos en la calle con el cuello erguido como cobra. Para sobrevivir tienes que hacer más de 1000 maniobras. Esto es un teatro y nosotros formamos parte de esta obra. Mantén tu postura, condena al bien humano. Si el fruto madura, no dejes que le caigan gusanos. Si no quieres ver el mundo con el que sueñas tan lejano, comencemos todos a ser mejores ciudadanos, mano. Basta de ira y de tanta crueldad, de la injusticia y la fucking maldad. ¿Por qué seguir con esa mentalidad? Queremos vivir pero con tranquilidad. Tennos paciencia, Señor, ten piedad, y apiádate de toda la humanidad. Danos de nuevo otra oportunidad y hagámoslo bien esta vez, yo. Asamblea Nacional, Parlamento venezolano, este parlamento que fue electo por 14 millones de venezolanos, cifra que fue histórica y que ha sido histórica en todas las elecciones de parlamentos venezolanos, es la reacción de la sentencia que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Es la sentencia número 56, si no me equivoco, en contra del pueblo venezolano. Estos son sentencias contra el pueblo venezolano. Y quiero ser muy claro. Y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. Y esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se da tan solo días después de que la Organización de Estados Americanos, OEA, debatiera la crisis bajo el gobierno de estadounidenses se pronuncian sobre el reciente anuncio que afecta a la democracia política en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia decidió que asumirá las competencias del Parlamento. Lo primero que quiero yo decirles a ustedes, señores periodistas, a la comunidad internacional, ayer en Venezuela se dio un golpe. Anunciamos a toda Venezuela que mañana el movimiento estudiantil, cada universidad encabeza una protesta, sea por un golpe militar o por un golpe legal, actualmente está destituyendo la democracia en ese país. Es claro, o sea, si en su país cierran el Congreso, ¿cómo se llama eso? Si en su país cierran el Congreso, ¿cómo se llama eso? Golpe de Estado. En mi país hubo un golpe de Estado. Felices Pascuas y un próspero año 1949. Estados Unidos de Venezuela, ¿eh? Sí. Una locha, te la regalo. ¿Por qué estoy en una locha? Hay algo muy interesante con el presidente Chávez. Es el primer hombre en este siglo que ha acumulado más poder legítimo y constitucional. El presidente Chávez tiene más poder en este momento que el que han tenido los dictadores clásicos venezolanos. El presidente Chávez, que tiene la honestidad de decir lo que va a hacer y nadie le ha creído, esa es su arma secreta,
ha preparado una constitución que es un traje a la medida para usted, es un traje a la medida para hacer una autocracia en el país. Es decir, que si Chávez fuera la oposición, no pudiera vivir con esa constitución. Entonces la pregunta es esta: usted es el comandante supremo del barco. Entonces este barco, ¿a dónde va a ir este barco? Hugo Chávez hizo un daño tremendo a los venezolanos y un daño que seguramente vamos a sufrir durante muchos años, pero que bueno, espero yo haya comenzado un proceso de sanación. Probablemente los venezolanos no fuimos así de fuertes como nos critican hoy día que debimos haber sido. Algo muy curioso, que es ¿por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno, y esto no es jaladera, porque ha logrado medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver usted. Puede ser usted el hombre más poderoso que ha tenido Venezuela en toda la historia, y está trillando el mismo camino de los gobiernos anteriores. Yo no sé por qué tú estás insistiendo que yo voy a ser el hombre más poderoso de la historia venezolana. Tú sabes a quién se le da poder aquí: a los municipios. Y tú sabes a quién se le da poder aquí: al pueblo. Pero cuando hay un líder carismático, el pueblo habla por ese líder. El soberano en este momento es usted. No podemos caer en usted. No, eso no es así. En Venezuela tiene su hora. Y es que llegó la hora del pueblo. El populismo a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. Viene otra cosa. Por ejemplo, usted puede disolver el Congreso y nadie lo podía haber hecho y usted lo puede hacer. Hay un vacío judicial que lo va a llenar usted, nombrando una especie de comisión delegada de la Constitución. De ninguna manera. ¿Y cómo va a llenar eso? No ha habido ningún vacío de justicia, ni habrá ningún vacío de poderes en Venezuela. Ahora vamos a tener, imagínate tú, ¿qué autocracia es esta con 5 poderes públicos? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, el ciudadano y el electoral. Pero los 5 poderes los maneja usted. No, de ninguna manera. Yo no voy a tener tanto poder así. Nadie puede manejar 5 poderes. Tanto Trump como Chávez identificaron perfectamente las debilidades, las necesidades que teníamos como sociedad, las angustias, los fracasos, las frustraciones, y arroparon todo aquello con populismo, hicieron el rol de sushi más venenoso que pueda conocer la historia, nos los dieron a probar y finalmente pagamos las consecuencias en Venezuela. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad. Y también es parte nuestra, no solo denunciar las atrocidades que el populismo comete contra nuestras instituciones, sino también reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron y que llevaron a la absoluta crisis a las personas y a las poblaciones que en desesperación recurrieron a estos líderes, a veces por vías democráticas, y que por lo mismo justifican su permanencia en el poder. Un 80% de los 23 millones de venezolanos viven en la pobreza. Aquí, en los ranchitos de Caracas, el cordón de miseria que rodea la capital, se amontonan los más desesperados. A ellos no les llegan los ingentes beneficios del petróleo, se los come la corrupción. La última vez que bajaron al centro de Caracas en protesta por su miseria, los echaron a balazos. 10 años después, han encontrado a su caudillo. Nosotros, por encima de sus leyes, por encima de su corrupción, por encima de su inmoralidad, los vamos a derrotar de manera contundente. En cualquier campaña política que uno vea desde México hasta la Patagonia, el discurso tanto de cualquier ideología, porque esto empezó con la izquierda cuando se tuvo que reestructurar a raíz de la caída del muro de Berlín, el socialismo se da cuenta que ya no va a poder llegar al poder por la vía de guerra y que va a tener que usar la democracia. Y ellos fueron los primeros en agarrar el populismo como mecanismo de manipulación. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
Es lo que vamos a hacer con Venezuela. ¿Está usted preparado para la hora de la verdad? Téngale miedo al caimán, porque le sobran colmillos. ¿Qué va a traer la constituyente? ¿Miseria o progreso? Este miércoles en La Silla Constituyente con Oscar Llanes, después de Noticiero Previsión. Pero hablando de poder popular, ahí está el peligro precisamente. ¿Por qué? Porque usted ha hecho una campaña con traje militar, a mi juicio un grave error, porque está despertando en los militares la vocación política, pero ese es otro problema que si no da tiempo lo discutimos. Peleando con un gentío. Entonces yo me pongo a pensar, pelea con la iglesia, esto es muy grave, ¿no? Pelea con ciertos sectores sindicales que no son muy puros, pelea con los partidos clásicos, pelea con Fedecámara, ha peleado con todo el mundo y tiene que ser el presidente de todos los venezolanos. ¿Cuál es el riesgo que usted está corriendo? Que haya un sector del país que quede huérfano del presidente. Es decir, que no tenga presidente porque ha peleado con usted. Mira, lo que tú has dicho es relativo, todo es muy relativo. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. No, yo no puedo maniatarme por ser presidente, yo soy un combatiente. Si a mí me ataca alguien a través de una cadena... Tiene derecho a defenderse. A defenderme y atacar también. Y atacar también, lógico, pero... La mejor defensa es el ataque. Sí, pero recuerde una cosa, la mejor defensa es el ataque militarmente hablando, pero usted no está montado en un tanque, está en la silla de Miraflores. Pero le puede ocurrir que se puede privar de gente valiosa, porque yo el miedo que le tengo a esos ataques es que le van quitando gente con la cual usted necesita gobernar con esa gente. Hasta ahora no ha sido así. Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo. Y condenen a los ricos. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. Camión que vean por ahí, párenlo. Repartiendo cerveza como si eso fuera vitamina o helados o pelotas para los niños. ¿Qué es eso, chico? Mendoza, ¿ah? Y si insisten, le quitamos los camiones y los convertimos en transporte de alimentos, chicos. Se lo damos a los consejos comunales. Y Mendoza que vaya a hacer no sé qué, lo que le dé la gana, a denunciarme en la OEA, en la Corte Celestial, donde le dé la gana a la burguesía caraqueña. No tengo nada que ver con ello, nada que ver. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo. Y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Eso no es cifrino. Aquí estamos solo chavistas y radicales. Pa' Caracas, a darle bola a Donald Trump, a Leopoldo. A la bola del imperio, Altamira. Aquí el legado de Chávez se respeta. Esta ha sido hecha al calor de un debate abierto y público. La historia le ha dado la razón a De Gaulle, pero todavía no se la ha dado a usted. Es decir, aquella constitución, cuando De Gaulle dice gobernar un país con 33 clases de queso es sumamente difícil. Bueno, esa constitución sigue funcionando, pero no sabemos si esta constitución, si un día llega Chávez a pasar a la oposición, no puede vivir con esta constitución. ¿Cómo no va a poder vivir? Ya le voy a explicar. Mira, agarra un decreto y lo convierte en ley. Aquí costaba trabajo ser de oposición.
Siempre cuando yo andaba en las calles, quería uno hacer un acto aquí en Caracas y traer gente de otras partes del país y lo tenían los autobuses en los peajes, bajaban a la gente, los planeaban, le echaban gas lacrimógeno, etcétera. Ahora no. En estos 10 meses, tú has visto cómo aquí hay libertad de expresión como nunca antes había habido. Y seguirá habiéndola, pero ven acá. ¿Por qué creo yo que está jugando con fuego? Porque fíjese, las dictaduras militares en Venezuela mantenían apartado a las Fuerzas Armadas. Y usted entonces trae otra vez a las Fuerzas Armadas al desarrollo político del país. El oficio de ellos debe ser otro. Lo grave es que, y lo digo sin término despectivo, el teniente, el capitán, que han estado en su vida de cuartel, comienzan a sentir, ¿verdad?, la magia del liderazgo popular. ¿Crees que eso es negativo? En Venezuela puede ser negativo. ¿Qué tú prefieres, Oscar? Cuando usted dice como presidente, por ejemplo, que el diablo está en los conventos y en los curas, usted se expone, por ejemplo, a que un cura vibrador le diga, bueno, y el diablo no está metido en los cuarteles. Pero ven acá, tú no sabes que el diablo incluso se le metió a Judas Iscariote. Eso es cierto. Bueno, el diablo es muy hábil. Claro, el diablo se le mete a cualquiera. Porque Judas era un descarriado. Pero así como Judas era un descarriado, no hay descarriado en las Fuerzas Armadas. Dígame, tío. También lo ha habido siempre y seguramente lo habrá. Yo lo que admiro es el valor suyo de meter un león en el dormitorio. Es la unión civil-militar. Hay gente que ha dicho por ahí que yo estoy dividiendo al país. En contrario, estamos impulsando una corriente unitaria. Yo creo que usted tiene una obsesión que si la realiza, no va a gobernar 12 años, sino 17 años. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle... Tú eres un hombre de izquierda, te declaras, digamos, socialista, si cabe una etiqueta ideológica. ¿Cómo te defines tú ideológicamente, Hugo? Interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América... El 6 de diciembre, los partidarios de Chávez celebran en la calle su triunfo. El antiguo golpista ha sido elegido presidente con casi el 60% de los votos. Su victoria arrolladora es el final de los dos grandes partidos que durante 40 años se han turnado en el poder. El respaldo a un proyecto vestido de mesianismo. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Paradójicamente, las urnas han dado a Chávez lo que no pudo conseguir por la fuerza: el poder para acabar con el actual sistema político venezolano. El 2 de febrero, las Fuerzas Armadas rinden honores al nuevo presidente en su toma de posesión. Ese mismo día, Chávez convoca un referéndum para fundar una nueva república. Pero usted va a tener que crear un nuevo Estado, un nuevo país, porque lo está creando, y desaparece el Congreso y ustedes están tranquilos en su casa sin saber lo que viene. Es una revolución. Y el miedo que yo tengo, si fracasa, la experiencia que ustedes están relatando. Tú eres uno de los que tiene miedo, ¿vale? Yo tengo miedo. Vamos a tener miedo. Con el chavismo hay que tener miedo, presidente. Pero yo quiero ver el fin de la película para poder saber si aplaudo o no aplaudo. Comenzando. Ahora, hay que ponerle coraje.
Con tu brisa de mastranto, tus espejos de lagunas, centinelas de palmeras que se asoman con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón no ver más tu amanecer, ni el cimarrón ni la mata ni la garza que levanta. Con el cabresto te dejo amarrados mis amores, gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tu arestín mañanero no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya te quedarás tan solita como becerro sin madre, como morichal sin agua. Sabana